Buenos días a cada uno de ustedes. En este video vamos a ver las sumas notables de los números naturales. Y para comenzar, vamos a ver primero la suma de los primeros números naturales. Por ejemplo, si tenemos esta suma, 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6, nosotros podríamos sumar número por número y nos daría como resultado 21. Pero como vamos a ver ahora las sumas notables, quiere decir que vamos a sumar todos estos números pero usando una fórmula. Y por eso se les va a llamar sumas notables, porque podemos sumar usando la fórmula. Entonces, de esta suma ya sabemos que el resultado va a ser 21. Y ahora lo que vamos a hacer es construir la fórmula. Para eso vamos a volver a copiar estos números: 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6, y lo que vamos a hacer es llamar a toda esta suma el nombre S. A toda esta suma le estamos llamando S. Y lo primero que tenemos que tener en cuenta es el número de sumandos, es decir, el número o la cantidad de números que se están sumando. Recuerden que cuando sumamos números, a cada número que se está sumando se le llama sumando, y a ese número de sumandos le vamos a llamar n. Entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenemos 6 sumandos. Entonces n va a ser igual a 6. Listo. Entonces ahora otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que aquí la suma, los números que se están sumando están ordenados de forma creciente, de menor a mayor. Entonces lo que vamos a hacer es ordenarlos ahora de mayor a menor, es decir, de forma decreciente. Y nos quedaría de esta manera: 6 más 5 más 4 más 3 más 2 más 1. Es la misma suma, solo que está ordenado ahora de manera decreciente. Listo, ahora lo que vamos a hacer es sumar estas dos sumas de esta manera. En la parte izquierda vamos a sumar S más S y nos va a quedar 2S. Es como si estuviéramos sumando la letra X. X más X, 2X. Pero en este caso es la letra S. S más S, 2S. Ahora vamos a sumar todos estos números, pero lo vamos a hacer tomando números de una sola columna. Por ejemplo, en la primera columna, 1 más 6 nos quedaría 7. La segunda columna, 2 más 5 también nos queda 7. En la tercera columna, 3 más 4 nos queda 7. En la cuarta columna, 4 más 3 también nos queda 7. En la quinta columna, 5 más 2 nos queda 7. Y en la sexta columna, 6 más 1 también nos queda 7. Pueden ver que hay 6 columnas porque son 6 sumandos. Entonces ahora tenemos 7 más 7 más 7 más 7. 6 veces estamos sumando el 7. Y esto lo podemos expresar como una multiplicación. En lugar de sumar 6 veces 7, entonces escribimos 6 por 7. Recuerden que es 6 porque hay 6 sumandos. N era igual a 6. Ahora lo que vamos a hacer es, a este número 7 lo vamos a descomponer de tal manera que tenga el número 6. Entonces nos quedaría, en lugar de 7, 6 más 1. Y por último faltaría despejar la S, y este 2 que estamos multiplicando a la letra S lo pasamos al otro lado a dividir. A dividir todo lo que está en la parte derecha. Entonces nos queda que la suma S es igual a 6 multiplicado por 6 más 1, y todo eso sobre 2. Ahora por último vamos a cambiar este número 6 por la letra N. Recuerden que N representa el número de sumandos. Entonces nos va a quedar, en lugar de 6 por 6 más 1, nos queda N por N más 1, y todo eso sobre 2. Entonces esta sería la fórmula para calcular la suma
de los primeros números naturales. Entonces ahora vamos a desarrollar esta suma, pero usando la fórmula. Entonces ya sabemos que es 21 la suma, pero ahora vamos a hacerlo usando la fórmula. Primero tenemos que calcular el número de términos. Y lo bueno de los números naturales es que si empezamos desde el 1, 2, 3, 4, 5 hasta el 6, quiere decir que el último número natural indica el número de términos. Por ejemplo, aquí dice 6, el último número natural es 6, por lo tanto quiere decir que hay 6 sumandos. A ver, veamos: 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, en los primeros números naturales, siempre el último número indica el número de sumandos. En otras palabras, tenemos que igualar n al número 6. Vamos a escribirlo por este lado. N es igual a 6. El número de sumandos es 6. Ahora vamos a aplicar la fórmula. N por n más 1 sobre 2. En lugar de n reemplazamos el número 6 y nos quedaría 6 multiplicado por 6 más 1 y todo eso sobre 2. Aquí tenemos una división y arriba tenemos una multiplicación. 6 multiplicado por todo lo que está en paréntesis. Entonces lo recomendable aquí es simplificar. Dividimos entre 2, nos queda 1, y 6 entre 2 nos queda 3. Entonces dentro de paréntesis 6 más 1 nos quedaría 7, y 7 multiplicado por 3 nos quedaría 21. Y 21 entre 1 nos queda 21. Y es la respuesta que nos había quedado hace un momento. Entonces así es como se utiliza esta fórmula para poder sumar los primeros números naturales. Ahora veamos otras fórmulas más y vamos a tener en cuenta en todas las fórmulas que n va a representar el número de sumandos. Entonces vamos a ver la suma de los primeros números naturales, la suma de los primeros números naturales pares y la suma de los primeros números naturales impares. Vamos a empezar con los números naturales y de manera general tenemos 1, siempre empezaríamos con el número 1, el primer número natural, 1 más 2 más 3 más 4, y el último número natural va a ser igual a n, o sea, el número de sumandos. Entonces la fórmula era n por n más 1 sobre 2. Veamos un ejemplo y nos dicen calcular la suma de 1 más 2 más 3 más 4 hasta el 31. Entonces el último número natural tiene que ser igual a n. Vamos a escribir por este lado n es igual a 31. Ahora aplicamos la fórmula n por n más 1 sobre 2. Pero ya sabemos que n vale 31, entonces vamos a escribir 31 por 31 más 1 sobre 2. 31 más 1 nos quedaría 32. Y ahora lo recomendable es simplificar. Entre 2 nos queda 1 y entre 2 nos quedaría 16. Listo, entonces vamos a multiplicar 31 por 16 y nos vamos a quedar con esa respuesta porque al momento de dividir entre 1 nos va a quedar el mismo resultado. Entonces 31 por 16 nos queda 496. Y esta sería la respuesta a esta suma. Veamos ahora la suma de los primeros números naturales pares. De manera general sería el primer número natural par 2 más 4 más 6 más 8, y en este caso el último número par va a ser igual a 2 multiplicado por n. Y la fórmula para poder sumar estos números naturales pares es n por n más 1, nada más. En este caso no tenemos que dividir entre 2, solamente es n por n más 1. Veamos ahora un ejemplo y nos dicen calcular la suma de 2 más 4 más 6 más 8 hasta el número 42. Entonces podemos ver que todos los números son pares y empezamos desde el 2. Entonces quiere decir que este último número par
tiene que ser igual a 2n. Entonces vamos a escribir por este lado la igualdad 2n tiene que ser igual a 42. Ahora vamos a despejar la letra n para calcular el número de sumandos. El 2 que está multiplicando a la letra n pasa al otro lado a dividir y 42 entre 2 nos quedaría 21. Listo, entonces ya sabemos el número de sumandos que es 21 y ahora vamos a utilizar la fórmula n por n más 1. En lugar de n reemplazamos el 21 y nos quedaría 21 por 21 más 1. 21 más 1 nos queda 22 y 21 por 22 nos queda 462. Entonces esta sería la respuesta para esta suma de números naturales pares. Veamos ahora la suma de los primeros números naturales impares. De manera general empezamos con el número natural impar, que sería el 1, luego más 3, más 5, más 7, y en este caso el último número natural impar tiene que ser igual a 2n menos 1. Y la fórmula para sumar números naturales impares es n al cuadrado. Veamos un ejemplo y nos dicen calcular 1 más 3 más 5 más 7 hasta el 69. Entonces podemos ver que empezamos desde el 1 y todos los números son impares, incluso el 69. Entonces aquí en esta suma de números impares, el último número tiene que ser igual a 2n menos 1. Entonces tenemos que igualar 2n menos 1 igual a 69. Vamos a igualarlo por este lado. 2n menos 1 igual a 69. Y este menos 1 que está restando, pasamos al otro lado a sumar y nos quedaría 69 más 1, que es igual a 70. Este 2 que está multiplicando a la letra n pasa al otro lado a dividir y 70 entre 2 nos quedaría 35. Entonces ya sabemos que n es igual a 35, es decir, el número de sumandos es igual a 35. Ahora simplemente aplicamos la fórmula n al cuadrado y reemplazamos el valor de n por 35. 35 al cuadrado. 35 al cuadrado nos queda 1225. Muy bien, entonces ya vimos algunos ejemplos para aplicar directamente la fórmula. En los siguientes videos vamos a ver otros ejemplos respecto a las sumas notables. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención y nos vemos en un próximo video.